Bueno, adoctrinamiento. Adoctrinamiento. ¿Cuándo aparece el adoctrinamiento? El adoctrinamiento aparece cuando se impone una única perspectiva, ¿no? Una única perspectiva, ¿no? Y esa perspectiva asume la cualidad de ser incuestionable e ininterpelable. Entonces, la masa de los humanos que están adoctrinados ven todo a través del mismo lente. Es como que se generara una suerte de convenio social para ver las cosas, para ver la realidad, o eso que hemos llamado realidad, que en realidad es una construcción, para ver todo lo que nos rodea del mismo modo. Y como masa, todos miramos a través del mismo lente, con unas pequeñas variantes, con unas muy pequeñas variantes, que tienen algunas un mayor grado, otras un menor grado, pero en realidad el núcleo grueso de esa perspectiva se mantiene inmutable. Y es lo que de alguna forma se ha dado por denominar la cultura. Eso es la cultura. Y a eso nos referimos cuando hablamos de la cultura en el mundo civilizado. Una cultura que por una convención más o menos consciente decide mirar las cosas de un color, y así vamos enseñando a nuestros hijos a mirar las cosas, a mirar lo que nosotros llamamos realidad, los elementos de la realidad a través de ese lente del color con que lo estamos mirando. Así que si miramos las cosas a través de un lente rojo, podemos ver todos los matices del rojo. Todos los matices del rojo. Desde el rojo más cercano al bordó hasta el rojo que se pierde en los rosados casi blancos. Y ahí podemos tener toda la gama de los rojos. Pero no le preguntes a alguien, no le vayas a plantear a alguien que mire la realidad a través de un lente verde, o de un lente amarillo, o de un lente azul, porque no lo va a ver. No lo va a ver. Esto me lleva a comprender por qué en las culturas chamánicas, yo les llamo chamánicas, sí, porque de alguna forma habla de una manera diferente de
entender, porque las culturas chamánicas se basan en el círculo. Y entonces, sentados en el círculo, hay una perspectiva de miradas circulares que miran al centro. Y cada uno, al estar en círculo, lo que está en el centro lo ve desde una perspectiva y desde un ángulo totalmente diferente. Y no hay nadie que esté sentado en un escritorio adelante dando clases enfrente a un pizarrón. Y del otro lado, ¿no? Y sobre una tarima muchas veces. Y del otro lado, una suerte de espacio donde están los otros ordenados mirando a este que está de este lado y que es el gran maestro. Entonces ahí yo entiendo que en el círculo todos, absolutamente todos, están viendo desde un ángulo totalmente diferente e inclusive en algún dispositivo circular lo que ellos llaman el hombre de medicina, cuya única función es sostener el equilibrio del círculo y no dar clases de nada. Y eso muchas veces se pierde. Porque como nosotros tenemos ya metido en nuestro cuerpo la idea del gran maestro, muchas veces el que funciona como facilitador de grupo, que es sostener el diseño y el dispositivo del círculo, se siente maestro y empieza a hablar como si fuera un gran maestro ante el resto de los alumnos que están mirándolo a él. Fíjense que en el círculo nadie mira a nadie. Todos miran al fuego que está en el medio y que representa la conexión con una inteligencia, o una comprensión o un nivel de conciencia que está más allá de las particularidades. Sin embargo, en el modelo de educación que nosotros tenemos, hay alguien que es el maestro que da clases y los otros son alumnos, ¿no? El maestro, que es el iluminado que da clase, y los alumnos, los que no tienen luz, que el maestro iluminado los va a iluminar con su luz. En el círculo no pasa eso. En el círculo todos están ante la luz que de alguna forma representa el fuego en el centro. Y todos en el círculo, cuando cada uno comienza a hablar y a poner su palabra con el margen de error de cada uno va a ir escuchando lo que dicen los demás. Y no hay ninguna voz que sea superior a otra. Todas las voces están en el mismo nivel circular y en la misma distancia al centro, equidistantes al centro, por lo tanto no hay ninguna voz que se pueda considerar, entre comillas, más sabia que las otras, porque en el círculo cada voz tiene una perspectiva y presenta una perspectiva que conlleva un nivel de comprensión que no es ni inferior ni superior a otra. Sí puede haber
grados de amplitud de antena. Pero distintos grados de amplitud de antena no hablan de su superioridad e inferioridad. Ninguna flor, ninguna rosa, cuando está abierta, se siente superior al pimpollo que aún está cerrado. Y ningún fruto, ningún fruto se siente superior a la flor que ya perdió sus pétalos. Entonces no hay ninguna necesidad de poner una tarima y un escritorio y poner al que sabe de un lado y a todos los que no saben del otro. Me ha pasado, por ejemplo, en estos tiempos, observar, desde que comenzamos a ir a la escuela acá en Uruguay, se nos empieza a meter en la cabeza desde los primeros años de escuela el versito de José Pedro Varela, casi como un héroe nacional, en tanto dar un salto en cuanto a el modelo de educación pública, gratuita y obligatoria. Pública, gratuita y obligatoria. Pública, gratuita, obligatoria y laica. Y eso se nos empieza a meter desde que estamos en los primeros años de escuela. Y eso se nos algo que se repite una y otra vez. Y viene el 19 de marzo. Y viene el 19 de marzo. Y el 19 de marzo. Todos escribimos todo lo que se nos enseña sobre José Pedro Varela y la educación pública, laica, obligatoria y gratuita. Y todos escribimos lo mismo. Y lo escriben en el pizarrón y nos dan escrito y lo repetimos 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 hasta el cansancio, a tal punto que es imposible ver ese fenómeno de una forma diferente. Quizás por la vivencia de lo que a mí me pasó desde niña, que pasé por todo, porque tenía una abuela en la cual todavía habían residuos, habían muchos residuos de la cultura nativa. Y mi abuela, de alguna forma, tenía esa sabiduría de que hablaba de tirar el cuelito para el empacho en los niños, curar del mal de ojo y una cantidad de herencia cultural. Una cantidad de herencia cultural de los pueblos nativos. Residuos, porque el núcleo más importante ya se había arrasado con él. Pero habían esos residuos que todavía molestaban. Y a mí en la escuela me empezaron a decir que todo eso era ignorancia y que las personas que creían en eso eran analfabetas. Y a mí que trataran a mi abuela de ignorante y de analfabetas me produjo una contradicción muy grande.
En determinado momento quise que mi abuela aprendiera a escribir con 90 años. Era como que en ese momento yo realmente creía, ¿no? Con mis 6, 7 añitos, que mi abuela era una ignorante supersticiosa, porque así le llamaban, ignorante supersticiosa. Y entonces yo quería que mi abuela dejara de ser una ignorante supersticiosa. Hasta que un buen día mi abuela me dijo: que ella no creía ser ignorante, que tenía otro saber, diferente, pero que ella no se sentía ignorante y no creía, y no se consideraba ignorante, y que no consideraba que el saber escribir y leer fuera un indicador de comprender la vida y la existencia. No me lo dijo con estas palabras, pero esta es la traducción que yo puedo hacer al lenguaje de hoy de lo que mi abuela me decía. Tengo que respirar, tengo que hacer un alto, porque todavía siento que en algún lugar me duele. Me duele ese enorme adoctrinamiento donde nos cuadricularon la mente y donde poder interpelar a todo lo que nos metieron en la mente sobre José Pedro Varela te hace ser casi o un loco o un delincuente, un criminal, porque de alguna forma estás socavando las bases de la cultura. ¿Cómo puede ser que en una dictadura, y en una dictadura complicada y cruel, el mayor amigo del dictador, que era José Pedro Varela, el mayor amigo del dictador, que era José Pedro Varela, se volviera demócrata? ¿Usted no desconfiaría que siendo José Pedro Varela el mejor amigo, uno de los más íntimos amigos del dictador Latorre, siendo tan amigos, uno fuera tan dictador y el otro fuera tan demócrata? ¿Cómo es esto? Que para lograr tener una educación laica, gratuita y obligatoria, José Pedro Varela tuvo que ir a Europa a aprender. Entonces lo único que hizo fue un proceso de colonización cultural brutal. Trajo toda la cultura europea. Toda la cultura europea. Y desde toda esa cultura europea y a la luz de toda esa cultura europea, todos los restos de la cultura nativa, era ignorancia, era superstición, era basura. Basura de bestias analfabetos, porque así era como nos enseñaban en la escuela. Hoy todavía plantear que la educación vareliana no es laica, nunca fue laica, porque la laicidad de Varela estaba
acotada por las distintas creencias religiosas europeas. Era una laicidad chiquitita así, que decía que en la escuela no se podía hablar de religiones, ¿no? Y que se tenía que tener una tolerancia con todas las religiones europeas, todas las religiones europeas. La cosmovisión indígena tenía que estar, la cosmovisión nativa o indígena tenía que estar desotrada de una forma total y absoluta con las etiquetas de supersticiones de ignorantes analfabetos. Y esto es tan así que inclusive luego que la ciencia comprende por qué funciona la famosa superstición de curar del empacho tirando del cuerito. Cuando se comprendió cómo es que funciona eso, porque la ciencia ya pudo comprender cómo era eso, me aparece el cuento de una persona, de una doctora, pediatra, que fue a la casa de una mamá que estaba enloquecida porque hacía 10 días que el niño lloraba y lloraba y lloraba y no paraba de llorar, y habían ido como 4 o 5 pediatras diferentes y le cambiaban de gotitas para acá y para allá y para acá y para allá. Y el niño no dejaba de llorar hasta que esta pediatra fue y le hizo esa manipulación que se llama tirar del cuerito, que es tomar piel de una zona muy específica de la espalda, por ahí cerca de la columna, que al hacer determinada manipulación se descontractura una zona, ¿no? Se produce una descontractura de una zona porque aparentemente hay un nervio que queda aprisionado, y con ese movimiento ese nervio se libera y todo el paquete de ese anillo bioenergético queda liberado y el niño puede comenzar a realizar la digestión de una mejor manera. El niño dejó de llorar, pudo empezar a alimentarse sin problema, dejó de llorar. En esa mutualista había un centro que llamaba por teléfono, un centro de supervisión, que llamaba por teléfono a las personas que fueron visitadas por médicos de radio para preguntar cómo se sentía el niño y si el último pediatra había resuelto la situación. La mamá, encantada, cuenta que sí, que por suerte esta doctora entendió lo que le pasaba y que simplemente le tiró del cuerito al niño y que el niño se había sanado como santo remedio. A esa doctora la citan y la despiden. A pesar de que ya la ciencia había logrado comprender por qué esa manipulación funcionaba. Había logrado tener la explicación de por qué eso funcionaba.
Así que la mujer quedó de un día para el otro despedida y sin trabajo. Lo que pasa es que si se empieza a utilizar toda esta forma de medicina, la gran mafia de la medicina, de la cultura occidental, empieza a perder sentido. Lo mismo pasa con el tema de los Reyes Magos. La gente sigue defendiendo, la mayoría de la gente sigue defendiendo, seguir sosteniendo la ilusión de los Reyes Magos. Porque a los niños no se les puede romper la ilusión. A los niños se les rompe, no la ilusión, se les rompe la visión propia desde el día en que nacen. Se les rompe la visión natural y propia desde el día en que nacen. Y se le impone la forma en que deben ver. Eso que estás percibiendo no es cierto. Y se les impone una manera de ver, una manera de percibir la realidad. O sea, se manipula desde el momento en que nacen la percepción original de la realidad, porque vos tenés que percibir cómo es correcto percibir en esta cultura. En eso yo cuento siempre lo que me pasó, más o menos a los 4 o 5 años, con la famosa pelota invisible, donde yo encontré una pelota de energía entre mis manos. Empecé a mover las manos, empecé a jugar con ella, y entonces de pronto así empecé a captar la percepción del campo energético que se forma entre este chakra y este. Se forma un campo energético. Y de pronto, cuando ese campo energético está bien activado, se percibe una pelota de energía, se capta. Yo fui corriendo a contarle a mamá que tenía una pelota invisible entre mis manos. Y mi mano ahí pegó un manotazo ahí entre medio. Ahí no hay nada. Y me puso en penitencia, creyendo que hacía lo mejor por mí. Porque había que sacarme de esas bobadas que inventa mi mente. Y es verdad, mi madre estaba convencida de que hacía lo mejor para mí. Y yo siempre cuento que después, con 40 años, en un centro de sanación pránica, a todos se nos hizo hacer ese ejercicio y todos los que estábamos allí conectamos con esa pelota de energía. Todos los demás estaban fascinados con eso, ¿no? Porque era la primera vez. Yo lloraba como una niña. Porque por primera vez, todos los que estábamos adentro de ese salón, estábamos conectando con aquella pelota. Mi hermana, que de alguna forma estaba asombrada de las cosas locas que yo veía o percibía, me prometió que me iba a comprar una pelota. Iba a hacer un viaje en ese momento a Buenos Aires y de Buenos Aires me iba a traer una pelota verdadera,
para que yo dejara de inventar pelotas que no existían. Esa pelota nunca llegó, pero fue un intento de alguna forma de reparar, una falsa reparación de lo que de alguna forma había sido el impacto de mi madre, ¿no? Pero iban en la misma línea. Entonces, le robamos la percepción espontánea y natural al niño, y después que le robamos su percepción espontánea y natural al niño, lo adoctrinamos en la creencia falsa de que existan reyes magos y el niño va a colocar el agüita y va a colocar el pastito para los reyes magos, para los camellos de los reyes magos, para los reyes magos que se mueran de hambre, no importa. Y lo hacemos creer en una mentira donde ya hemos destrozado su natural percepción de la realidad. Y hay cantidad de casos. Una niña le contaba a su mamá, mamá, mira la cantidad de estrellitas que hay alrededor de esta flor. Una planta que estaba floreciendo. En el momento de florecer, la niña empezó a ver cantidad de estrellitas, en realidad biofotones. Biofotones que esa flor, esa planta, y especialmente la flor, despedía y irradiaba en el momento de florecer. Y la niña, esos biofotones, que eran como chispitas, los percibía como una cantidad de estrellitas que rodeaban la flor. Déjate de decir bobadas. ¿No ves que no hay nada? No hay ninguna. Bueno, le robamos la natural expresión de su percepción, porque no perciben como nosotros creemos que tienen que percibir. Y después les implantamos la gran mentira de los Reyes Magos. Y todavía la enorme mayoría de los padres siguen diciendo que no se les puede robar la ilusión a los niños. Eso no es una ilusión. Eso es una mentira. Eso es un engaño. Estamos engañando a los niños. Y después no sabemos por qué. Cuando son adultos son tan fácilmente engañados por políticos, por religiosos, por esto, por lo otro. ¿Por qué son tan fácilmente engañados? El primer momento en que sustituimos su percepción espontánea y natural por una mentira. Además, por supuesto, de todos los cucos que les inventamos y que tienen muy diferentes formas. Y que sigan en nosotros. Una persona me contaba que trabajaba en un centro de educación infantil, que había una docente que estaba en ese lugar, que tenía toda una formación en psicología y en educación, era educadora social, era psicóloga y no sé la cantidad de cosas que tenía. Y a nivel del discurso, pero encontraba argumentos para destrozar cualquier cosa que pudiera decir el otro. ¿Con qué? Con argumentos académicos. Pues para hacer dormir a la niña le dijo, mira, vas a tener que cerrar los ojos y dormir. Y dormir. Te cerrás los ojos y te quedás quietita y dormís. Porque a la hora de la siesta, si vos no cerrás los ojos y te quedás quietita y dormís, empiezan a salir arañas que vienen a comerte.
Tenía muchos títulos, mucho título, mucha nota muy buena, porque sabía manejar discurso. Sabía manejar discurso académico. Y se había recibido como psicóloga con excelentes notas porque sabía manejar discurso académico. Y se había manejado de educador social también, porque sabía manejar discurso académico. Después, cuando salía de ahí y se ponía a funcionar en el mundo, todo eso que aprendió a repetir como loco, como loro, porque no fue pasado por el cuerpo. Fue discurso, no un pasaje por el cuerpo. Entonces, cuando de alguna forma se iba a funcionar en la realidad, todo el discurso se desaparecía. Y llegaba a hacer esas cosas. Pero después encontraba argumento, textos de justificación. Los textos de justificación son las formas de esconder el error. Todo texto de justificación tiene fundamentalmente el objetivo de esconder el error. Por eso se llama texto de justificación. O hacer pasar el error como acierto. Eso es lo que ha sucedido siempre en el chamanismo, donde en el chamanismo existe una figura que es el Heyoka, que es una persona que en el círculo ve las cosas al revés de todos los demás y que sin duda el Heyoka es demasiado otro y cuesta mucho al resto poder procesar tanta otredad, ¿no? Cuando el Heyoka mira la realidad desde otro punto de vista y siendo demasiado otro, trae todo lo que los demás no ven. Sin embargo, es una figura cuidada, muy cuidada. En las culturas que de alguna forma se manejan con la medicina del círculo, con el dispositivo circular, al que muestra el otro lado de la realidad, se lo cuida. En la cultura occidental se le etiqueta de loco y ya la herida de la exclusión lo empieza a destrozar. Porque la locura no tiene que ver con ver diferente. La locura tiene que ver con el dolor de haber sido desotrado, excluido, desotrado, lo cual genera un quiebre terrible en el alma y la persona no es capaz de sostener su punto de vista. Así que la locura no tiene que ver con los contenidos. La locura tiene que ver con un quiebre brutal en el alma que hace que la persona que fue excluida, despreciada, ninguneada, de una forma tan profunda, no puede más sostener su punto de vista diferente. Y en el intento de acomodar su punto de vista diferente
al consenso, se pierde. Se pierde. Entonces, la Matrix no es otra cosa que la matrización por adoctrinamiento que no genera un modelo cultural que cuanto más rígido, más cuadriculado es, y menos puede aceptar lo diferente. Por lo tanto, puede elaborar una cantidad de discursos sobre la diversidad, enormes discursos sobre la diversidad, donde lo diferente está prohibido. Enormes discursos sobre la diversidad, discursos académicos incluso, donde la diversidad está prohibida. Bueno, esto era lo que quería decir hoy, donde se habla tanto de adoctrinamiento, donde dentro del mismo rojo, los que están del lado bordó, tratan de adoctrinadores a los que están en el lado rosadito, más claro, más cercano al blanco, y estos tratan de adoctrinadores a los otros, pero en realidad están todos dentro de la misma gama del rojo. Se acusan entre ellos mutuamente. Vos adoctrinás porque le decís a la gente que todo es de color rosadito. Y vos adoctrinás porque le decís a la gente que todo es de color morado. Están en la misma gama de los rojos. No les diga, por ejemplo acá en Uruguay, no les vayas a decir que José Pedro Varela fue el menos laico de los laicos, porque fue el responsable de la colonización, la generalización de la colonización cultural, trayendo cultura europea e imponiéndola sobre todos los residuos de cultura nativa. ¿Por qué? Porque era necesario crear un clima cultural que permitiera a las distintas vertientes de inmigrantes asentarse, y a que entre las distintas vertientes de inmigrantes no hubieran grandes peleas. A eso atendía la laicidad. A encontrar una armonía dentro de las distintas corrientes de inmigrantes. Y para que eso fuera posible era necesario exterminar de la forma más radical posible a todos los residuos de la cultura nativa. Hoy en Argentina estamos viendo como un salón que estaba dispuesto para darle un lugar importante a la cultura nativa, dejó de cumplir ese lugar, se vació totalmente y aparece otro propósito, donde en ese salón se van a colocar símbolos que de alguna forma hablan justamente de todos los representantes de la cultura europea. Y es más, muchos de los que de alguna forma aún
aún están reivindicando las culturas nativas, no las comprenden. Lo digo porque de alguna forma yo he hecho algún tránsito por la cultura guaraní. Y me di cuenta que es de una profundidad tan grande, tan grande, tan grande. También por el camino rojo que habla de la cultura lakota. Es de una profundidad tan grande que yo apenas abrí y di un pasito en una cultura profunda, de una profundidad impresionante. Una cultura muy diferente a esta. Y con esos pasitos que di por dentro de esa cultura, mi capacidad de sorprenderme fue inmensa. Sin embargo, para la mente occidental cuadriculada, eso era ignorancia. Bueno, hoy quiero dejar esto por acá. Y sentía que esto estaba pendiente. Y cómo de alguna forma sucede que vaya a saber por qué motivo algunos nacemos siendo heyocas en una cultura que no admite a los heyocas, que los etiqueta de locos, de raros. Y los invalida. ¿Cómo es que algunos nacemos siendo heyocas, teniendo una mirada diferente? Y lo duro que es ser heyoka en una cultura que niega totalmente la visión del heyoka, que es el que ve la realidad desde el otro lado. Lo duro que es. Porque en vez de ser del heyoka ser cuidado, es sometido al desprecio más brutal. Y sobrevivir como heyoka en la cultura occidental es de un coraje enorme. Se necesita un coraje enorme para sobrevivir. Muchos se terminan drogando para poder sobrevivir. Muchos se terminan drogando y otros se suicidan. Y otros terminan logrando. Terminan tan fragmentados, mucho más fragmentados, de una forma en que no pueden sobrevivir en el manicomio. Y se quiebran. Porque no logran encontrar un delirio que calce en el delirio colectivo. No encontrar un delirio que calce y encaje en el delirio colectivo. Y eso es en realidad la locura. Lograr quedar tan fragmentado por el desprecio que se vuelve imposible encontrar un delirio personal que pueda encajar dentro del delirio colectivo. Bueno, yo me siento una sobreviviente. Y conozco alrededor mío a muchos sobrevivientes. Y hay que tener mucha paciencia. Ir muy lentamente, encontrando el caminito para poder abrirnos a interpelar donde hay campo para la interpelación, donde se empieza a abrir campo para la interpelación, con tanto cuidado, cosa de que los interpelados no nos devoren. Bueno,
Hasta pronto. Creo que debo de haber tocado a muchas almas de algunos heyokas que andan por ahí, a los cuales también les cuesta mucho sobrevivir en este mundo cuadriculado. Hasta la próxima.